Y el NOMOR, que es de no movimientos oculares rápidos, a su vez tiene más fases. ¿Cómo? ¿Qué les pasó? NOMOR. Muy bien. El NOMOR, a su vez, se divide en otras fases. ¿Han escuchado el sueño superficial y el sueño profundo? Entonces, el NOMOR es el que se divide en sueño superficial y sueño profundo. ¿Tienes un marcador? Sí, señor. Ya. Ah, mentira, no. ¿No tienes? No tengo, no. Ah, bueno. ¿Alguien tiene marcador? No. Bueno. Entonces, el sueño NOMOR se divide en tres fases, ¿cierto? El sueño superficial, que es N1, N2, y el sueño profundo, que es N3. Entonces, más o menos en una noche hacemos 4 a 7 ciclos de sueño, ¿sí? Pasamos N1, N2, N3, REM. Y volvemos y repetimos N1, N2, N3, REM. Eso lo hacemos entre 4 a 7 veces en la noche, dependiendo del número de horas que durmamos. Entonces, más o menos un ciclo puede durar, dependiendo de la edad del paciente, puede durar entre 40 a 60 minutos. Eso es lo que dura un ciclo de sueño. ¿Listo? Entonces, toda la noche nos la pasamos en eso. En cuanto a cuántas horas creen que debemos dormir, ¿ustedes qué responderían? Depende de la edad. Depende de la edad, sí. 8 podría ser el promedio que todos usan para un adulto, ¿cierto? Pero pues realmente lo que más determina el tiempo de sueño, digamos como en nuestro desarrollo filogenético, es el tamaño de la especie y la edad, ¿sí? Entre más chiquiticos seamos, pues más necesidad de sueño, y entre más adultos, pues menor necesidad de sueño. Por eso la gente que ya está en la tercera edad se empieza a quejar mucho de que ya no duermen el mismo número de horas o pues, la misma cantidad de sueño que dormían antes. Mientras un recién nacido puede dormir 18 horas al día, ¿cierto? Entonces, un estudiante de medicina, ¿cuántas horas duerme? 3, 4. Bueno, la que duerme 8 nos tiene que dar esos tips para estudio. Deberíamos de usar la clase para eso. Bueno, yo ya dónde un niño, por ejemplo, recién nacido duerme 18 horas, así sumamos todo, casi siempre tienen ciclos de 2 a 3 horas y de sueño y luego están despiertos por 40 minutos a 2 horas. Para eso hay incluso, como ustedes han visto, las tablas de crecimiento y desarrollo, también hay tablas para medir según la edad, cuánto tiempo es en el día, cuánto tiempo es en la noche en los niños pequeños. Por ejemplo, un adolescente que está empezando pues, la adolescencia entre los 11 y los 13 años, tiene que estar durmiendo entre 9 y 11 horas, entre los 14 y los 17, entre 8 y 10 horas. Ustedes que son adultos jóvenes deben de estar durmiendo entre las 8 y las 10 horas. Levante la mano de aquí, ¿cuántos duermen lo que deben dormir? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, todos los días. En época escolar. ¿Cuántas horas? Entre lo que debe dormir un adulto joven, entre 8 y 10 horas. 8. O sea, ¿8 de cuántos son? 8 de 40. 6. Yo 4. 4. Uy, Jesús. ¿Y ustedes creen qué es lo primero que se les pasa cuando alguien dice, yo estudio medicina y duermo 8 horas? Mucho vago, ¿cierto? ¿O cómo hace? Pero realmente, probablemente esa sea la mejor técnica de estudio que existe, porque si no dormimos bien, nuestra memoria, nuestra atención, pues no van a funcionar bien. Y eso, ese número de horas al final nos cobra factura, cuando estamos en deuda de sueño, nos cobra factura en atención, en ejecución, en todo. Incluso una sola noche de trasnocho disminuye la velocidad de procesamiento en un 20%, o sea que sí la disminuye algo, ¿no? Entonces ya
Ya saben que la mejor técnica de estudio es la que aplican por allí, que no sé qué fue el que dijo 8 horas por este lado. Esa es de las mejores técnicas de estudio que hay. ¿Listo? ¿Ya lo pudiste abrir? No. Sí, ya casi, doctora. Aparece como si todo estuviera descargando. Ah, y ahora se traba. Entonces, los seres humanos somos súper cíclicos y básicamente sincronizamos nuestro sueño con muchos factores ambientales, pero definitivamente el sueño es algo muy inherente a nosotros, queramos o no, nos toca dormir, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando del sueño, siempre hablamos de ritmos, ¿listo? Entonces, acuérdense que todo lo que sea circadiano es porque es cercano a las 24 horas, todo lo que esté pues realmente un ciclo circadiano dura 23 horas, pero para acomodación del tiempo y de todo esto, pues se decidió llevar a las 24 horas para que sea ajustado con los días y las semanas y todo este cuento. Entonces, estos ritmos circadianos son los cercanos a las 24 horas. ¿Cuáles son los ritmos ultradianos? Los que duran menos de esas 23 horas. Un ejemplo de un ritmo ultradiano. Ese podría ser. El sueño está organizado cíclicamente, les dije, va N1, N2, N3, REM. Dura 40 a 70 minutos, o sea que los ciclos de sueño que tenemos estarían dentro de los ultradianos. Otro ritmo ultradiano que se les ocurra. ¿Han visto cómo? ¿Cuál? No, ese hace parte del mismo ritmo ciclo sueño-vigilia. Ese es el cercano a 24 horas. La tensión arterial. Ustedes han visto que la tensión arterial tiene cambios durante el día, tiene un pico que es a la madrugada, digamos que tiene un comportamiento ultradiano, porque se presenta como en ciertos momentos. Al igual que la secreción del cortisol, ¿cierto? El cortisol se presenta un primer pico a las 8 de la mañana, un segundo pico a las 2 de la tarde, que incluso esto lo usamos como bases para lo que se conoce como la cronofarmacología. Lo ideal es que nosotros ajustáramos todos los medicamentos a lo más fisiológico, ¿cierto? Entonces, si los picos de presión arterial son más en la mañana, pues entonces la mayor dosis debería ir en la noche para que el paciente tenga cubrimiento de la presión arterial durante toda la mañana, la madrugada de la mañana, que muchas veces no nos tomamos el tiempo de eso. O por ejemplo, cuando ponemos corticoides, sean locales, inhalados o sea tomados, siempre lo damos 8 de la mañana y 2 de la tarde para potenciar los picos de cortisol. Entonces tenemos ritmos que son infradianos y ultradianos. Estos son ultradianos, circadianos. ¿Y cuál se les ocurre como un ritmo infradiano? Ultradiano. Sí, porque es 8 de la mañana y 2 de la tarde, o sea que no, tiene sus dos horarios. Los infradianos son los que duran más de 24 horas. ¿Cuál creen que es un ritmo infradiano? El más común que tenemos las mujeres, que es la menstruación, que es un ciclo de 28, pues en promedio 28 días, ¿cierto? ¿Listo? En eso está, doctor, es que en abrir una presentación se demora tanto. Sí, soy. Entonces, esto... ¿Será? Bueno, entonces, otro ejemplo de un ritmo infradiano. ¿Cada cuánto se recambia el pelo? Tiene que ver mucho con el ciclo de las hormonas, ¿no? Con la secreción hormonal. Como cada 21 a 25 días es el ciclo del pelo, el ciclo de la piel, que es también cercano al mes. Entonces tenemos muchos ciclos y somos muy cíclicos en nuestro comportamiento. Por eso cada vez se habla más de la cronopatología y la farmacología como una ciencia que es la cronobiología, ¿listo? Como parte de esa ciencia. Entonces, es importante que conozcamos cómo funciona el sueño, o sea, cómo o por qué tenemos que dormir. Y básicamente esa era la idea de hoy. Sí, abre la presentación. ¿No te abrió? Nada. Bueno, entonces. Esto está como raro.
Y si entra la llamada y presentaron. Puede hacer eso. Como la Puede vez meterse en la pasada. llamada. Sí, como hicimos eso, lo hicimos la vez pasada mientras se organizaba. No me acuerdo tampoco, me suena que sí. ¿Será? Pues eso es una buena idea, se puede intentar, doctora. No, esto está muy... Déjame, entonces me conecto. Me conecto. ¿Ya les ha tocado así varias veces, o qué? Tampoco tantas, pero Tú me mandaste el link de algunas. conexión, ¿no? No, aún no. Ya mismo se lo mando. Es acá donde está peor esa conexión de esos cables. Pues la verdad la conexión es mala en todos sitios a internet. Aquí el problema es que solamente se puede. Desde cable. Ahí está por estudiantes. Yo no sé. Hay Tú la que otra vez dijiste que conectarnos me a... hizo... Sí, pero hay que conectarnos a esa administrativo. No, el no more. Sí, el no more es N1, N2. Espérate, no tiene un... No, amor, eso está muy difícil de entender. No, amor. Y al de administrativos, ese. El sueño se divide en dos grandes fases. Sueño more y sueño no more. ¿Listo? El sueño more, digamos que como tal no se hace una división solo polisomnográficamente en sueño fásico y tónico. Pero bueno, ese no importa tanto acá. Y el sueño no more se divide en tres: N1, N2 y N3. El N1 y el N2 son sueño superficial y el N3 es sueño profundo. ¿Listo? ¿Sí? Los ritmos infradianos duran más de 24 horas y los ultradianos menos. Y los circadianos, pues cercano al que dura un día, 23 horas. ¿Cuál es el sueño REM? Es el mismo modo, sino que las siglas en español son movimientos oculares rápidos. Y no MOR es no movimientos oculares rápidos, o no REM, que son las siglas en inglés. ¿Vale? No sé cómo lo escribí mal. Entonces, cuando nosotros, ¿quién me podría definir qué sueño? Lo que más me gusta, ¿vale? Lo que más me gusta poner en práctica, ¿no? ¿Qué definirían o qué dirían ustedes de qué es el sueño? Lo que me da cuando estoy en clase, cuando estoy estudiando, después de comer. Lo contrario, estar despierto. Entonces podríamos decir que primero es algo que es reversible, ¿cierto? Porque a veces estamos despiertos y a veces estamos dormidos. Segundo, es un estado donde no estamos tan conscientes, porque me están diciendo que era lo contrario de estar alerta, ¿cierto? ¿Qué más? Nada. Sí, ya está conectada a internet. Lo que hemos hablado en los últimos 10 minutos es un ritmo circadiano cercano a las 23 horas, a las 24 horas. No sería ultradiano. No, si lo vemos las fases en las que él está organizado, sí tiene una organización infradiana, pero lo que es ciclo, vigilia y sueño, tiene una organización diaria. ¿Listo? Ese es circadiano. Y cuando estamos en alguna situación, sí. Pero entonces, me perdí ahí. O sea, el sueño en sí, las fases del sueño son ultradianas. Ultradianas, la organización de las fases de ciclo, sueño. vigilia, sueño, sí, Sí tiene una organización en el día muy clara, ¿cierto? Vigilia y sueño. O sea, ya hablamos del ciclo vigilia y sueño como tal. Entonces, hay una disminución de conciencia, estábamos hablando, ¿cierto? La reactividad disminuye, pero tampoco es que estemos inconscientes, ¿cierto? Y es algo que es inherente a todos
a todos los seres humanos, ¿cierto? Y que va cambiando a medida que pasa el tiempo. Entonces podríamos decir eso, que es un estado reversible, que es un estado conductual, porque cuando ustedes revisan siempre durante el sueño hay diferentes conductas, dependiendo de la fase en la que estemos. Por ejemplo, una de las conductas puede ser que algunas personas hablan dormidos, otros se mueven, cambiamos de posición. Cuando somos más pequeños, pues tenemos más parasomnias, que son todas estas alteraciones que están relacionadas con el sueño de movimiento, como son las pesadillas, como son el sonambulismo. Entonces, es un estado conductual reversible que tiene un comportamiento circadiano y en el que nuestra conciencia está disminuida parcialmente, ¿cierto? Esa sería como la definición de sueño. Y si uno va a ver que realmente, o para qué es que dormimos, ¿ustedes para qué creen que dormimos? Porque pues sería más productivo estar todo el día despiertos haciendo cosas, ¿no? ¿Por qué creen que dormimos? Para fijar el conocimiento. Esa es una de las funciones, ¿sí? ¿Para qué más? Para descansar. Para descansar, ¿sí? Digamos que eso es como lo que primero se le ocurre a uno, pues para descansar. Pero ¿por qué nuestro sistema no es un poco más evolucionado? ¿Mm? Y dormimos poco, igual funcionamos bien, ¿cierto? ¿No? No debería ser, ¿no creen que sería el ideal? Entonces, ¿para qué dormimos? A veces es difícil como de responder por qué dormimos, pero básicamente cada vez nos damos cuenta que nuestro sueño es muy activo. Antes uno dice, no, es que el sueño es un estado de reposo, de desconexión, con esas eran definiciones ya de desconexión con el medio, en el que hacemos una restauración, ¿cierto? Que era lo que tenía que ver con esto del descanso. Pero hoy en día sabemos que el sueño es muchísimo más activo que la vigilia, que incluso el consumo de glucosa y de diferentes nutrientes a través de resonancia funcional han demostrado que el sueño es el momento donde nuestro cerebro está más activo, donde hay más trabajo de las neuronas. Entonces, antes sí pensábamos, no, eso es una actividad, es un cese de toda actividad, era la definición, pero lo que nos decían por aquí, de que ahí era donde hacíamos consolidación de memoria y consolidación de muchísimas funciones, pues tiene que ver con eso. Entonces, hay muchísimas Qué pena, al especulaciones. WhatsApp le envié. Ah, aquí el WhatsApp ya me lo envió. Sí, señora. Entonces, la mayoría de las cosas por las que dormimos son como teorías, pero todavía no tenemos una clara respuesta. Hay muchas cosas que pueden explicarnos por qué dormimos, pero todavía no tenemos tan claro que cuál es la razón para dormir. Porque tenemos que procesar información. Por
Sí, no pasa nada si se cierra. ¿Se duerme? Yo creo que ya no le debería pedir, pues, como permiso para entrar. ¿Será que prendemos el Porque sabe micrófono que no más ha bien en dormido esto? lo otro, lo más como que dormir las fases de sueño que son las más importantes para recuperar REM y poder seguir siendo una persona en el día. Doctora, ¿puede prender el micrófono ahí, por favor? Ya. Toda la pantalla. Sí. Bueno. Como, recortó este y te mando mal. Ajá. ¿Cómo? Sí, en los dos, es donde atención y memoria. Cuando uno y en el 3, pues en los niños es súper importante para crecimiento. Listo, ahora sí. No, pero no se ve. No se ve, niños. Pues sí, mejor que nada. Entonces. También porque es de día y de noche, porque la melatonina regula todo esto y la producción de la melatonina depende del ciclo de luz y oscuridad. Si tú duermes en el día, tú podrías imitar pues, oscuridad y podría ser no tan diferente al de la noche. Digamos que de todas maneras es tan inherente el sueño a las funciones cerebrales que se ha visto que cuando hay una lesión cerebral, aunque el sueño está organizado para que se produzca en ciertos lugares, ¿cierto? Tiene ciertas bases neuroanatómicas, cualquier neurona o grupo neuronal puede asumir esa función si tienes una lesión en las zonas que tienen que ver con sueño. Por eso es tan difícil entender de verdad por qué dormimos, ¿cierto? Y por qué estamos tan hechos para que o dormimos. Si no, viene la muerte. Bueno, esto ya habíamos visto algo. Entonces, dormimos, hay muchísimas controversias, van a morir, sí, van a morir. Silenciosamente, pero van a morir. Por eso es mejor dormir. Entonces, es una función que es vital, que tiene, digamos que el sueño a su vez tiene múltiples funciones. ¿No se ve? Sí. Creo que en el computador ya está prendido. Sí, yo lo prendí, pero no sé si se apagaría. No. Pero es que se dejó. No, yo sí tengo el micrófono. Sí. Ah. Esto está como lento. Para evitar el efecto espejo infinito. Ay, sí. Yo le dije ignorar. Sí, era importante. Yo. Ay, Jesús. Una ventana. No, Dios mío, esta tecnología. Toda la pantalla. Cuando pensamos que ya iba mejorando el asunto. Pasa esto. Ya. El sueño tiene múltiples funciones que vamos a ir viendo. ¿Listo? Hay múltiples teorías, no hay ninguna que uno diga es esta. Algunas son excluyentes, otras no son excluyentes. Incluso es lo que más hablamos ahorita, de las que son como compartidas y pues tratamos como de argumentar que son funcionales al tiempo todas. Entonces, teoría del procesamiento de información, que esta se basa en que tengamos esa división en REM y no REM.
y que básicamente está porque debemos generar conexiones neuronales para consolidación de memoria. Y la principal función, al final, que estábamos hablando, uno tiene que olvidar mucho, ¿cierto? Para poder consolidar memoria reciente y nuevos aprendizajes, uno tiene que olvidar los más viejos y los que menos usa. Entonces, eso también se hace durante el sueño. ¿Listo? Es decir, como resetear el disco duro para guardar la información, hacer limpieza del disco duro. La otra es la teoría del desarrollo cerebral. Entonces, sabemos que los niños más pequeños duermen más. Los primeros 2 años de la vida, los niños se la pueden pasar 13 meses de su vida durmiendo. Entre los 2 y los 5 años duermen el 50% de su vida, han dormido el 50% de su vida. Y entre los 5 hasta la adolescencia, más o menos uno duerme el 40% de la vida, o sea que se la pasa durmiendo los primeros años de vida. Entonces, por ser más frecuente y sobre todo porque durante los primeros años de vida tenemos más sueño REM, más proporción de sueño REM y más proporción de sueño profundo N3, pues eso hace pensar que sí hay funciones que son importantes en este desarrollo cerebral. ¿Listo? La otra es la teoría de activación cortical y de ensoñación. Entonces, ¿ustedes saben cuándo tenemos las ensoñaciones? O sea, cuando uno dice, ay, me soñé ayer con no sé quiéncito y estaba no sé quién más, que tienen como todas esas características cinematográficas. Sí, esas son las ensoñaciones. Las ensoñaciones, ¿en qué fase de sueño creen que las hacemos? En sueño REM. Sí. ¿Por qué? Ah, no, pues esa sí. Pero digamos que hay muchísimas cosas que nos hacen pensar que la mayoría de las ensoñaciones las hacemos en REM con esas características cinematográficas. Y una de esas es que durante el REM estamos en total atonía. Por eso también se cree que durante el REM es como donde hay mayor recuperación de la fibra muscular. O sea, por ejemplo, alguien que sea deportista de alto rendimiento, o ahorita que todos son fitness, para recuperar masa muscular, pues a lo que más le apuntan es a aumentar sueño REM. Incluso, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, España, bueno, varios países ya llevaban su especialista en sueño, porque ya los ponen a dormir mejor desde pues, todo el tiempo para que hagan mejor recuperación de fibra muscular y tengan mejor rendimiento, porque se sabe que al dormir mejor tenemos también la ejecución del movimiento es mucho más fina y más precisa. Entonces, las ensoñaciones con esas características cinematográficas se dan sueño REM y ahí estamos en total atonía. Incluso antes a esta fase de sueño le decían la vigilia paradójica. ¿Y por qué le decían la vigilia paradójica? Porque durante el REM, cuando se tomaba la actividad eléctrica del cerebro, es muy parecido a la vigilia, ¿sí? Se parece muchísimo cuando estamos en vigilia con los ojos abiertos. Entonces, por eso se le decía la vigilia paradójica. Y parece que en esto tiene que ver mucho la comunicación tálamo-cortical. Digamos que aquí el tálamo es como ese maestro de orquesta que mantiene a toda la corteza organizada. Y parece que en ese momento funciona muy parecido a lo que hay en la vigilia. Entonces, parece que esto tiene que ver digamos, con esa estimulación que tiene la corteza durante esta fase de sueño y que esas ensoñaciones básicamente son para preservar esa función del sueño, es como una retroalimentación. Lo otro, que es de las teorías más aceptadas o de las primeras, que es la teoría homeostática, y es la que todos, pues, diríamos como de forma automática. ¿Cuál? Ahorita les muestro. El tálamo para todo. El tálamo es como si fuera el maestro de la orquesta y las neuronas son todas las que están alrededor. Esto funciona para que estemos con una postura, esto funciona para que cuando durmamos tengamos esa capacidad de tener las ensoñaciones y eso funciona para que en nuestro día a día estemos como con esa, digamos, con esa coordinación de alguien, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el que coordina todo? El tálamo, ¿listo? Incluso cuando hay crisis epilépticas, tipos ausencias, lo que pasa es que hay una desincronía entre esa regulación entre tálamo y corteza. Eso de tálamo y corteza siempre va a 40 hercios. Por eso, si ustedes miran, ustedes tienen un temblor y es porque todo el tiempo el tálamo le está mandando información. Todos tenemos un temblorcito, ¿cierto? Los que se le aumenta es porque ese tálamo dejó de funcionar.
ese tálamo está funcionando no tan bien, ¿cierto? Pero todos tenemos un temblorcito. Y está, bueno, unos tienen temblor esencial, otros tienen otros temblores patológicos, pero pues si ustedes miran, no estamos totalmente quietos. Y es por esa actividad eléctrica que mantiene el tálamo regulando la conducta, ¿sí? Entonces, eso es como lo que pasa, lo que hace el tálamo, ¿vale? ¿Por qué dormimos en cuanto a la teoría homeostática? Porque buscamos revertir el daño de la vigilia, hacer como recuperación de estrés oxidativo, volver a recargarnos de energía por esa depresión del acúmulo de energía, porque hay muerte neuronal en el hipocampo y en el bulbo olfatorio todo el tiempo. Acuérdense que estas son de las pocas neuronas que después se pueden regenerar, y hay regulación de receptores. Y la idea de que, digamos que no, todos dicen, bueno, duerma más, que va a durar más años, todavía no tiene como no tiene todavía una base científica, pero cada vez nos damos cuenta que el dormir más, hola niñas, ¿cómo están? Sigan, bienvenidas. Hasta las 7. ¿Y también tenías que salir reservado? Sí. Sí. Hay una profe esperando. ¿De qué? Yo llegué hasta las 7, pero ¿qué horas son? Yo llegué hasta las 7, pero tranquilos, todos miraron como... Hola, sigan. Yo pensé que eran ustedes cuando ella abrió, cuando yo, ay, no saben. Entonces, ¿qué nos sacan? Todo lo que nos demoramos para poder empezar, me muero. Entonces, no se ha visto que esto aumente la vida, o sea, que prolongue y que vayamos a vivir más, pero sí se ha visto que disminuye comorbilidades metabólicas, por ejemplo, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, los accidentes cerebrovasculares. Entonces, de forma indirecta, sí podría aumentar esa longevidad, ¿listo? Entonces, ¿por qué dormimos? Para recuperar energía, para consolidación de memoria, para eliminación de radicales libres, para regulación y restauración de la actividad eléctrica cortical, activación inmunológica, homeostasis sináptica, es decir, poda sináptica, o sea, elimino... Ay, él es el del... No, yo lo tengo conectado con el de... El mío. Ah, yo decía... No, pero... Puede seguir porque la grabación como tal quedaría las diapositivas y demás. El que está proyectando es el que no. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. La activación también inmunológica, la homeostasis sináptica, que era lo que les hablábamos de la poda sináptica, y la regulación metabólica y endocrina, ¿listo? También la regulación térmica parece que tiene un papel importante como función. Acuérdense que siempre bajamos la temperatura y que la temperatura corporal tiene una organización también infradiana. Entonces, ¿cuál es el sustrato anatómico? Hace un rato les decía que no involucra todo el cerebro y que sí hay unas zonas que son específicas para pues iniciar el proceso de sueño y que se lleve a cabo el proceso de sueño, pero las lesiones de esas zonas no hacen que dejemos de dormir. Es decir, no hay ninguna lesión a nivel cerebral que haga que no podamos dormir, ¿listo? ¿Cuáles son las dos teorías más aceptadas? Una es la del proceso circadiano. ¿Qué te dijeron? Trae malas noticias. No. Sí. Ah, es que Juan es el duro. ¿Cómo? Se pone en internet. Sí. No, pero estamos bien, la grabación. Sí. Ah, Acá es donde no se ve. de todas formas creo que es que yo me lo voy a llevar. Qué pena. El de esta charla. Sí. Ah, con razón. Entonces, digamos que el modelo de los dos procesos es el más aceptado, el que tiene que ver con el homeostásico que estábamos hablando, que es el proceso S, y el circadiano, que ya vamos a ver un poquito sobre ese. Como el acople de esos dos modelos o de esas dos teorías son las que hacen que nosotros dormamos, ¿cierto?
Entonces, cuando miramos el sustrato anatómico de ese sistema homeostático, sabemos que hay una parte del cerebro, que son los núcleos preópticos, que son los que coordinan la duración, la cantidad y la profundidad del sueño, ¿cierto? Están organizados en núcleos preópticos. Y hay un sistema responsable de esa alternancia cíclica entre sueño REM y sueño no REM, que ocurre pues durante cada episodio, durante cada uno de los ciclos de sueño, ¿listo? Y eso tiene que ver con estructuras a nivel de hipotálamo, núcleo tuberomamilar, el locus coeruleus, el núcleo del RAFE y los núcleos colinérgicos. Entonces, cuando vemos el modelo circadiano, este sí, ya habíamos adelantado algo y está más dirigido por la melatonina y por su organización a nivel de producción de la glándula pineal. Una vez hay ausencia de estímulo luminoso, hay despolarización de las neuronas ganglionares a nivel de retina y eso lleva a nivel, por el nervio óptico, la información a la pineal, oiga, ya inicie la despolarización para producir la melatonina. Y entonces la melatonina la empezamos a producir más o menos a las 8 de la noche, que es como el momento donde empieza pues ya está como más establecida la penumbra, y hay un pico que es entre las 3, 4 de la mañana, y ahí se establece un poquito un valle, y vuelve a caer ese nivel de melatonina para podernos despertar a las 7 de la mañana, ¿listo? Pues es más o menos como un modelo que ocurriría en cualquier país. En nuestros países que son más cercanos a la línea del Ecuador, es mucho más fácil medir esto y que sea tan exacto. En países nórdicos, donde a veces el ciclo de luz y oscuridad no están tan bien establecidos, pues en esos vemos más insomnio, vemos más problemas afectivos que están relacionados, muchísima más depresión. Incluso por eso para ellos es una herramienta súper importante en problemas de sueño e insomnio y en depresión, la luminoterapia. Es como en lo que se basa sobre todo en esos países nórdicos donde no está ese principal regulador de sueño-vigilia que es el sol. Y entonces, después de que se produce, va a estimular el área hipotalámica anterior y pues se va a generar todo el proceso de activación neuronal, que ya vamos a ver bien, porque pues pasaría a un proceso que es muchísimo más bioquímico, donde los neurotransmisores que están relacionados con la vigilia van a dejar de funcionar tanto, no es que no funcione, y van a prevalecer los neurotransmisores que tienen que ver con el sueño. Entonces, ya nosotros habíamos visto que una de las funciones del líquido cefalorraquídeo era el permitir el paso pues de todas estas hormonas para iniciar el proceso del sueño como tal. Entonces sabemos que la melatonina va a ir a circular y sobre todo va a estar casi como depositada un poquito, como que se reserva un poco a nivel del cuarto ventrículo. ¿Listo? Entonces tenemos que tener claro cuáles son los núcleos que se van a estimular para permanecer en vigilia, es decir, cuáles son esos neurotransmisores que tienen que ver con la vigilia, y dentro de esos están a nivel del núcleo colinérgico, que obviamente está estimulado por acetilcolina, que durante la vigilia está activo, el locus coeruleus, que es que funciona con norepinefrina, y obviamente son, digamos que los que el grupo neuronal que va a prevalecer en la vigilia, el núcleo del RAFE, que ese sí tiene, funciona o se activa a nivel por serotonina, por aumento de la producción de serotonina, y el núcleo tuberomamilar, que tiene que ver con orexina. Si recuerdan, la orexina tiene función de mantenernos despiertos, y hay una patología en donde las orexinas no funcionan bien. Se llaman orexinas o hipocretinas. Las descubrieron dos grupos como al mismo tiempo, entonces casi todo el mundo trata de decir sistema orexina-hipocretina como para no quitarle el crédito a ninguno de los dos. Y estas, digamos que están alterados en la narcolepsia, y esa es como la principal causa de la narcolepsia, que estos neurotransmisores no están funcionando también, que tienen que ver con la parte de la vigilia. ¿Listo? ¿Cuáles son los del sueño no more? Entonces, ya no me puedo decir no more porque me veo la cara de Daniel diciendo no more. No more. El núcleo colinérgico en la unión del puente y cerebelo, pero digamos que aquí estos que acabamos de ver, exceptuando el de las orexinas, van a estar disminuidos, ¿sí? El del núcleo del RAFE, el locus coeruleus y el colinérgico de la unión de puente y cerebelo.
de puente y de bulbo, cerebro medio. Y los que están activos en sueño MOR tiene que ver con el núcleo colinérgico en la unión de puente y cerebelo, que tiene que ver con acetilcolina, se inactiva los del núcleo del RAFE, y también a nivel de el locus coeruleus para iniciar como el sueño MOR, que se acuerdan que yo les decía que era la vigilia paradójica, entonces pasa lo mismo. Y uno dice, pues está dormido, ¿por qué se va a activar la norepinefrina? Pero durante el sueño REM, ahí sí se activa para que haya esa comunicación tálamo-cortical que hablábamos hace un rato, ¿listo? Entonces, otros de los sistemas y que cada vez están como más de moda, que tienen que ver con este inicio de sueño, son los endocannabinoides, ¿listo? Tenemos receptores de cannabinoides, sí, porque hay cannabinoides que son endógenos, y pues obviamente hay algunos agonistas endógenos como son la anandamida, la virodamida, el NADA y el 2-araquidonilglicerol. Esos son nuestros cannabinoides endógenos, ¿cierto? Y pues cuando revisamos el receptor de endocannabinoides es una proteína transmembrana, una proteína que tiene funciones y distribución en la corteza en diferentes partes. Cuando miramos este receptor de los cannabinoides, tiene ubicación en corteza cerebral, en hipocampo, en núcleos estriados, en sistema límbico, tálamo, cerebelo y tallo cerebral. Y en este sistema, digamos, periférico también tiene algunos receptores como los tejido endocrino y tejido adiposo. Por eso, pues son algunas de las funciones algunos de los efectos que tienen los endocannabinoides y el cannabis medicinal. Entonces, espere que ya, pues si no terminamos. Entonces, básicamente, ustedes saben que lo que es el tetrahidrocannabidol, que es el THC, va a inducir sueño. Por eso las personas que consumen marihuana, pues tienden a tener más sueño. Mientras que si usamos solo el CB, el cannabidiol como tal, se va a incrementar la vigilia, y esto es básicamente porque estimula los núcleos del RAFE, que recuerden que tienen que ver con la vigilia, ¿listo? Entonces, todo esto nosotros lo vemos representado en la actividad eléctrica cerebral. Ustedes saben que el órgano más eléctrico es el cerebro y luego el corazón. Entonces, todos estos cambios a nivel de neurotransmisores lo vemos representados en actividad eléctrica. Y todo tiene que ver con cambios en la excitabilidad de estos circuitos tálamo-corticales y de todo lo que pasa a nivel del sistema del RAFE, a nivel de puente, y pues todo el tallo cerebral. Entonces, el sueño no REM se da por esa sincronización tálamo-cortical que se traduce en una actividad que es lenta en el electroencefalograma, mientras el sueño REM es por esa desincronización y es por eso que se parece a la vigilia, su actividad eléctrica, ¿listo? Y era lo que hablábamos hace un rato, como ese tálamo como director de orquesta, ¿listo? Niños, no se duerman. ¿Cómo? ¿Sincroniza? No, cuando sincroniza, mira, aquí está. Cuando sincroniza, cuando sincroniza no REM, no MOR. Y cuando está desincronizado es como en la vigilia, que es los 40-70 hercios, ¿listo? Nunca olviden los 40-70 hercios. Yo quiero mostrarles algo. Bueno, y entonces cuando miramos específicamente el sueño REM, digamos que todos los mamíferos tienen sueño REM, entonces eso hace pensar en que definitivamente el sueño REM, aparte de todas estas funciones como más avanzadas, digamos en la parte cognitiva que hemos hablado, sí parece que tuviera algunas otras funciones a nivel de como más básicos en el desarrollo filogenético. Y dentro de esto, digamos que está esta activación que se da a nivel de las ondas pontogeniculo-occipitales, que son muy características del REM y que se dan por esa despolarización de la formación reticular, ¿cierto? Por eso se parece tanto a la vigilia, porque recuerden que la formación reticular es la que lo mantiene a uno despierto, ¿listo? Entonces, acuérdense siempre de la vigilia paradójica. ¿Qué pasa? Porque hay atonía. Entonces, para algunos tenemos que estar en atonía en ese momento para lo de la parte como de recuperación de fibra muscular.
pero también porque ustedes se imaginan, si uno se está soñando que va a matar a alguien o que lo están persiguiendo, pues sale uno corriendo de la cama, ¿cierto? Entonces el hecho de que estemos en esa atonía, pues hace que no nos lastimemos. Incluso hay un trastorno de sueño que aparece en el adulto mayor, que es el trastorno conductual del sueño REM, que sabemos que es algo que es un factor pronóstico o predictor de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y como el Alzheimer y las demencias de cuerpos de Lewy, que tienen este trastorno conductual, y es decir, que ellos no pueden generar esa atonía y se mueven durante el sueño. Incluso golpean a la pareja o se golpean ellos, y casi siempre ellos cuentan que estaban soñando o que estaban rescatando un niño o que un animal los estaba persiguiendo. Entonces, digamos que este fenómeno de atonía tiene esas dos como funciones grandes y tiene que ver con la inhibición de algunas neuronas motoras a nivel vulvar. Y por eso algunas personas también tienen alguna alteración en el despertar y se despiertan en REM y tienen las parálisis del sueño. Señora. Sí. Claro, las parálisis del sueño, entonces es un trastorno de sueño que se da durante el sueño REM, que es donde estamos en atonía. Los mecanismos de despertar hacen que primero despertemos la corteza y que esta parte a nivel de la formación reticular vulvar no se despierte, no se active y empiece el movimiento o la actividad muscular. Entonces las personas tienen esa parálisis ahí, justo dan sueño REM. ¿Por qué qué? Las alucinaciones tienen que ver porque algunas, digamos que las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, olfatorias, de todas, y algunas pueden estar asociadas a estos fenómenos. Tiene que ver con activación de algunas zonas a nivel cortical en ese momento. Pero pues la razón exacta no la sabemos. Sí sabemos que tiene que ver con privación de sueño y en personas que son susceptibles. Entonces, ¿qué pasó? ¿A quién le dan? ¿Sí? Cuando dejen de trasnochar se les quita. Tienen esperanza. Cuando mejoren la higiene de sueño. Entonces, hay unas neuronas que son las que hacen que estemos en ese ciclo todo el tiempo, pues que estemos en el ciclo de REM, no REM, REM, no REM. Y son las neuronas o los grupos neuronales que llamamos REM off y REM on. Dentro de las que están REM off, básicamente lo que hacen es que disminuye la frecuencia de descarga en la línea media del rafe del tronco, los núcleos del locus coeruleus, la zona reticular y peribraquial. Esas son como las zonas que tienen que ver con ese sistema de REM off. Y el REM on son esas, pero que se activan. Entonces, todo el tiempo están como en esa estimulación a través de mecanismos GABAs para inhibir y desinhibir estas neuronas. Y bueno, el sistema de orexinas y hipocretinas, que ya adelantamos un poquito, que tiene que ver con que estemos despiertos, que tiene receptores a nivel de hipotálamo y que son los que hacen que mantengamos, son uno de los sistemas que nos hacen mantener despiertos y están como en zonas muy cortezas que son muy viejas, arquicorteza, sobre todo bulbo olfatorio, perifornix, o sea que es una función que es muy atrás en la escala evolutiva. Lo otro es la adenosina y sueño, porque bueno, ¿en qué momento entonces decimos ya nos despertamos? Uno, ya habíamos hablado, se acabó la melatonina. El otro, aparecen otros neurotransmisores, otros neuromoduladores, como son la adenosina, que básicamente una vez está como que se va acumulando durante la noche, como que hay un acúmulo de adenosina y este aumento de la adenosina extracelular, y la adenosina es un neurotransmisor de la alerta, pues va a hacer que nos vayamos despertando. ¿Listo? Ahí. Bueno, niños. Se nos hizo muy tarde. Gracias a la tecnología. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, entonces básicamente falta mucho por entender de la fisiopatología del sueño, aunque es de lo que se lleva estudiando muchísimo tiempo. Hay múltiples mecanismos neurofisiológicos que intervienen en la generación y el mantenimiento pues, de este ciclo sueño-vigilia. Lo que es importante es tener en cuenta que el sueño es vital para mantener una salud de forma integral
Y digamos que poco a poco, a través de la descripción de diferentes patologías, hemos podido entender un poco de sueño. Básicamente lo que sabemos es a través de la patología, como pasa como en la mayoría de las cosas de neuroanatomía estructural y funcional. Y pues conocer más va a ser el blanco para el tratamiento de muchos trastornos de sueño, incluso hoy en día pues es en lo que conocemos, es en lo que nos basamos para el tratamiento de muchas de estas patologías. Y entonces, ¿cuántos tienen síndrome de sueño insuficiente aquí? Todos. No levantan la mano. ¿Están cansados? Entonces dejamos la embriología para la próxima. ¿Ustedes saben cuánto dura un periodo de atención? Más.